Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro proceso de formación en materia litúrgica. No olviden suscribirse a este canal Misterio de Fe para que estén pendientes de las nuevas publicaciones que hacemos cada semana. Igualmente, les invitamos a suscribirse a nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, donde compartimos contenido de matiz espiritual, y también nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde tenemos para ustedes una serie de contenidos de tipo doctrinal y de corte apologético que les puede ser muy útil. Igualmente les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Ahí nos pueden encontrar y estar pendientes de las publicaciones que hagamos, que es de utilidad para todos ustedes. Pongámonos pues en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar esta sesión formativa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos, glorificamos, te damos gracias, porque eres bueno, santo, justo y verdadero con todos nosotros. Has manifestado, Señor, tu amor y tu misericordia. Te bendecimos porque nos permites reunirnos una vez más para poder comenzar esta preparación, este crecimiento formativo que nos permita vivir mejor nuestra fe y manifestarla en las celebraciones litúrgicas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista para que podamos aprender este conocimiento, hacerlo nuestro, que Él nos ilumine y disipe las tinieblas de la duda y del error, y no de la humildad para poner en práctica lo que aquí aprendemos. Que los ruegos de la Santísima Virgen María, de los santos y de los ángeles nos asistan, Señor, para que nuestra vida sea una total adoración a tu gloria y majestad, y podamos también encontrar nosotros la felicidad eterna, la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta formación donde continuamos desarrollando el tema del significado profundo que tiene la postura corporal del arrodillarse. Y hemos ya explicado desde las Sagradas Escrituras el sentido de estos tres actos, el sentido de el postrarse, rostro en tierra, como un acto de sublime adoración a Dios, reconociendo su gloria, poder y majestad, donde al ras del suelo nos hacemos nada ante Dios, que es el todo. Pues miramos estos tres sentidos que nos daban a entender los textos bíblicos y explicamos cada uno de ellos, sobre todo el acto de arrodillarse que explicaba bien el Papa Emérito Benedicto XVI en las últimas palabras que compartíamos la sesión pasada. La sesión pasada decíamos que precisamente la unión del cuerpo y del alma del ser humano, estos aspectos
permiten precisamente los dos en conjunción dar un sentido profundo al arrodillarse, como un acto no solo de humildad y rebajamiento en cuanto a la postura corporal, sino también el sentido de adoración que está implícito. Y explicábamos que el arrodillarse no pertenece a una cultura como tal, ¿verdad? De donde el cristianismo tomó el gesto para hacer lo propio, sino que más bien es un gesto propio de la cultura cristiana. Con el cristianismo, este gesto, esta postura vino a tomar sentido, vino a tomar para nosotros los creyentes una significación más profunda, una significación más profunda. Bueno, vamos a continuar abordando lo que nos presenta el Papa Emérito Benedicto XVI en este libro del espíritu de la liturgia, para que sigamos comprendiendo el sentido profundo de este acto, de esta postura, para luego ya encaminarnos a ver un poco más los detalles de la praxis litúrgica nuestra en las liturgias, para que así pues tengamos la tranquilidad de que vamos a verlo también orientado ya según las normas, las rúbricas, según la instrucción general del misal romano. Igualmente, más adelante vamos a poder analizar la cuestión de la comunión de rodillas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema, como lo hicimos en las posturas de las manos, cuando hablamos de las manos extendidas, las manos juntas, etcétera, y después tomamos un momentito para hablar del Padre Nuestro como una particularidad en este tema. Pues aquí como una particularidad vamos a hablar acerca de el tomar la comunión de rodillas y en la boca. Pero ahorita vamos a centrarnos todavía en estas posturas. Nos dice el Papa Emérito, continuamos el tema. Cuando la genuflexión, que también vamos a hablar particularmente del acto de la genuflexión, está únicamente revestida de exterioridad, cuando únicamente reducimos el arrodillarnos a ese acto externo, cuando se vuelve exclusivamente un movimiento del cuerpo, pierde todo su sentido. Por otra parte, cuando alguien pretende entregarse a la adoración, encerrándose en su propio espíritu, sin exteriorizarla corporalmente, el propio acto de adoración se vacía, ya que la sola espiritualidad no se adecúa al ser del hombre. Precisamente por esto que hemos mencionado, por la unión de cuerpo y alma. Entonces, este acto de adoración se presenta de una forma mejor cuando están unidos estos dos elementos. El elemento corpóreo que hace el gesto, que realiza el gesto, y el elemento espiritual, el elemento interior que manifiesta la intención de adorar. Entonces se ve más perfectamente reflejado el sentido de este acto cuando entran en conjunción estos dos elementos. Entonces, ya aquí bien nos lo hace ver el Papa, ¿verdad? Cuando le quitamos este sentido espiritual al gesto y es solo arrodillarme por arrodillarme, pero no tengo esa conciencia interior, ese sentido interior de adorar, pues el gesto queda vacío, queda vacío. Y cuando lo espiritualizamos, donde la adoración se reduce al ámbito de lo interior y para no caer en fariseísmos o etcétera, o actitudes así muy llamativas, yo no me arrodillo para no ser el centro de atención, entonces también estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo un error. Aquí nos lo está diciendo claro. La adoración es uno de esos actos muy básicos que concierne a todo el ser del hombre. Concierne a todo el ser del hombre, cuerpo y alma. Por tal motivo, doblar rodillas ante la presencia del Dios viviente resulta algo imprescindible. El hombre que reconoce en Dios su todo, su sentido de ser, de su existencia, reconoce su poder, reconoce su misericordia, no puede más que ante la omnipotencia del Señor caer de rodillas ante su presencia. Es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento del poder de Dios. Recuerden, enmarcado en la liturgia, enmarcado en la liturgia, enmarcado en la adoración eucarística, que viene a tener un sentido distinto que aquel que, por ejemplo, está enmarcado en las prácticas devocionales, como puede ser orar delante de la imagen de la Virgen o delante de la imagen de algún santo, donde el gesto más que adoración
connota el sentido bíblico que hemos mencionado en la sesión pasada, que es precisamente un acto reverente de humildad. Un acto reverente de humildad, que sería el caer de rodillas, ¿verdad? No tanto el estar de rodillas delante del Todopoderoso, sino que es una actitud de humildad de aquel orante que suplica la intercesión de la Santísima Virgen, de San José, de los santos o de los ángeles, ¿verdad? Esto tengámoslo siempre presente, para que no caigamos en este error del protestantismo que acusa de idolatría a los católicos por ponerse de rodillas delante de una imagen de un santo, de la imagen de la Virgen, etcétera, porque ignoran estos otros sentidos bíblicos del ponerse de rodillas, ¿verdad? Y confunden el gesto como tal con adoración. Cuando hay que recordar que el gesto vaciado de la intención de adorar no es en sí un gesto que constituye adoración, porque la adoración va más allá que solo el gesto. Se representa mejor cuando tenemos la intención de adorar el gesto, ¿verdad? Se representa mejor la acción poniéndonos de rodillas, pero la adoración trasciende el gesto en sí mismo, porque Jesucristo bien nos habla que la adoración que busca el Padre es en espíritu y en verdad. Entonces, de nada me serviría a mí chimarme las rodillas, raspármela, dejármela en hueso y ensangrentadas, si no tengo esta postura de adorar al Padre en espíritu y en verdad, que implica una vida en configuración con su palabra, con la vivencia de los mandamientos, en conformidad con el espíritu de Jesucristo. Esto lo tengo que tener siempre presente. Con ello, continúa el Papa Emérito, llegamos al modelo típico de la postración que puede ocurrir sobre una o las dos rodillas, ¿verdad? Como un gesto de oración. Ya vamos a entender más adelante el sentido más profundo de la genuflexión, ¿verdad? El sentido tal cual, cuál es el origen y todo esto. En el Antiguo Testamento, el verbo barak quiere decir arrodillarse, que corresponde al sustantivo berek, cuyo significado es rodilla, rodilla. Para los hebreos, las rodillas eran el símbolo de la fuerza, el símbolo de la fuerza. Por eso, el doblar nuestras rodillas tiene que ver con el inclinarnos ante el poder del Dios viviente, y es reconocimiento de aquel del cual proviene todo lo que somos. Es un reconocimiento precisamente de la omnipotencia del Dios vivo y verdadero. Tal gesto aparece en pasajes fundamentales del Antiguo Testamento. Ya lo encontramos en la Escritura. Y lo vemos como una expresión de adoración. Por ejemplo, citamos el texto que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Durante la consagración del templo, Salomón cayó de rodillas ante toda la asamblea de Israel, para adorar a Dios, que manifestaba su gloria en aquel templo. Por cierto, referente a esto de los protestantes y la idolatría, templo que describe la Escritura colmado de imágenes a más no poder, imágenes por todos lados, de santos ángeles, imágenes de hombres, imágenes de animales, imágenes de vegetales, un templo sumamente decorado, inundado de imágenes que reflejan precisamente el acto creador de Dios y reflejan la gloria de Dios, para que esto lo tengamos presente. Después del exilio, también encontramos que durante los días de penuria del pueblo de Israel, que había regresado y ya no tenía templo, había sido destruido por el invasor, repite Esdras en el momento del sacrificio vespertino este mismo gesto que había hecho Salomón, Esdras 9:5. A la hora de la oblación de la tarde, salí de mi postración y con las vestiduras y el manto rasgado, caí de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y dije, ¿verdad? Entonces, ahí vemos estos textos fundamentales del Antiguo Testamento que nos hacen entender que el caer de rodillas, cuando está ligado con la intención de adorar, pues escenifica de una forma más congruente el sentido de esta acción.
El gran himno de la pasión, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el Salmo 22, que se inaugura con aquellas palabras, Elohim, Elohim lama sabactani, que escuchamos en las famosas 7 palabras pronunciadas durante la liturgia del Jueves Santo, ¿verdad? Desde el Viernes Santo, perdón. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Termina este salmo con la promesa, ante él solo se postrarán los poderosos de la tierra. Ante su presencia se doblarán cuantos bajan al polvo. Salmo 22:30. Ahí lo podemos ir a revisar en nuestra Biblia, en nuestras Sagradas Escrituras y hacer incluso oración con él. Pues bien, recordemos también a este respecto el pasaje de Isaías 45:23. Isaías 45:23. Ante mí se doblará toda rodilla. ¿Recuerdan ese texto? Pues emparentado con el que acabamos de citar, el versículo 30 del Salmo 22, nos dará que pensar si lo situamos en el contexto del Nuevo Testamento, donde vemos precisamente que es en Cristo que tiene cumplimiento todas estas promesas, tanto las palabras del Salmo, que tenían un sentido profético para la comunidad cristiana, como las mismas palabras contenidas en la profecía de Isaías. Los Hechos de los Apóstoles nos refieren la actitud de un Pedro puesto de rodillas. Miremos esto también, ya hemos mencionado distintos pasajes del Antiguo Testamento, también de distintas naturalezas, como los salmos, los profetas, etc. Ahora nos estamos encaminando a ver algunos pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento a este respecto. Repito, los Hechos de los Apóstoles nos refieren la actitud de un Pedro puesto de rodillas. Hechos 9:40. De Pablo también, Hechos 20:36. Y de toda la comunidad cristiana, Hechos 21:5. Especialmente significativo para la cuestión que ahora nos ocupa es la narración del martirio de San Esteban, el primer testigo que derramó su sangre, el cual es mostrado en sus sufrimientos como imagen perfecta de Cristo. Recuerden que los mártires para el cristianismo siempre han estado en sintonía, su entrega de la vida, su donación de la vida, su ofrenda de la vida a Dios, con la ofrenda que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso el mártir, la palabra testimonio, precisamente ese es el significado. Van a testimoniar, van a dar fe con su vida, con la entrega de su vida, precisamente aquellos que creen que Cristo es el que ha muerto por nosotros, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y que se cumplen en ellos aquellas hermosas palabras de nuestro Señor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. El mártir siempre da la vida por los demás, da la vida por la iglesia, da la vida ofreciéndola a Dios por el perdón que se invoca sobre los mismos verdugos. Entonces, Esteban es presentado, este protomártir es presentado precisamente en los hechos, configurado con un Cristo que sufre. Y por eso, si nosotros leemos atentamente la pasión de este diácono de la iglesia, la pasión de este protomártir, lo vamos a encontrar en una relación estrecha y profunda con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esteban es mostrado entonces en sus sufrimientos como imagen perfecta de Cristo, cuya pasión se repite en el martirio hasta en sus más pequeños detalles. Aquí tiene su puesto el hecho de que San Esteban, puesto de rodillas, hace suya la súplica de Cristo crucificado. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Recordemos que a diferencia de lo que hacen Mateo y Marcos, que ya hemos mencionado, que presentan a un Jesús en el huerto de los olivos totalmente postrado en tierra, Lucas habla de la oración del Señor puesto de rodillas en el monte de los olivos. Ello es un indicio de que Lucas quiere entender la prostración de rodillas de Esteban como una iniciación del protomártir en la oración de Jesús. Es decir, aquella pasión espiritual que Cristo vive y se refleja en su oración al huerto de los olivos, también lo vive
San Esteban, la vive San Esteban en el momento en que se arrodilla y ora como lo hizo nuestro Señor. Hay una configuración con esa pasión espiritual de nuestro Señor. Arrodillarse entonces no es solo un gesto cristiano, sino que debemos decir que el arrodillarse es un gesto cristológico. Es un gesto cristológico que nos refleja la persona de Cristo, que envuelve un sentido profundamente espiritual en relación con la persona de Jesucristo. Es un gesto cristológico, no solo cristiano. Entendámoslo. Por eso es tan importante este gesto en nuestras liturgias. Pero el pasaje más importante, referido a la teología sobre la postura de arrodillarse, es y seguirá siendo el himno cristológico de la carta a los Filipenses. Este himno cristológico que encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Le damos lectura por la importancia de este himno. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, como nada, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda rodilla se doble. Vean qué interesante, ¿verdad? Todo lo que relata este hermoso pasaje. En este himno, que incluso es anterior al propio Pablo, escuchamos y vemos la oración de la Iglesia Apostólica y descubrimos su confesión de Cristo. De todos modos, escuchamos también la voz del apóstol, que se dejó penetrar por esta ocasión y nos la transmitió. Finalmente percibimos en este himno, en esta oración de la iglesia primitiva, la profundidad de la íntima unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y una unidad que se percibe en este texto, entre ambos testamentos, entre ambas alianzas, así como la amplitud cósmica de la fe cristiana. Este himno señala a Cristo como el antitipo del primer Adán. ¿Ves? Un antitipo, ¿verdad? Una forma diferente de ser el tipo Adán que es llevado por su autosuficiencia y pretende ser igual a Dios. Adán que peca de soberbia también. Cristo no ambiciona el ser igual a Dios. Esto es por el contrario, ¿verdad? Y eso que le es intrínsecamente propio, ¿no? Sino que se humilla a sí mismo hasta la muerte en cruz. Esta humildad que proviene del amor es lo realmente divino y le otorga un nombre por sobre todo nombre. El nombre es sobre todo nombre, de modo que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. El himno de la Iglesia Apostólica se apropia aquí de las palabras de la promesa de Isaías 45:23 que ya hemos mencionado. Juro por mi nombre, de mi boca sale una palabra verdadera y no será vana. Ante mí se doblará toda rodilla. En Cristo vemos cumplida esta promesa, esta profecía. Es realmente ante Él que se vienen a doblar toda rodilla, porque Cristo es Dios. Es Dios el que ha jurado que ante Él se va a doblar toda rodilla. Y la Escritura, el Nuevo Testamento, confiesa que es ante Cristo que se dobla, para hacernos ver perfectamente que precisamente Cristo y el Padre son uno, ¿verdad? Esto no lo podemos olvidar. En el hecho de que el Antiguo Testamento y el Nuevo permanecen en una continuidad viva, se ve claro que precisamente por ser el crucificado, Jesús porta el nombre sobre todo nombre, el nombre del Altísimo, siendo él mismo Dios.
A través del crucificado se cumple ahora la atrevida promesa del Antiguo Testamento. Todos doblan su rodilla ante Jesús, el que descendió, y de este modo se inclinan ante aquel que es Dios verdadero sobre todos los falsos ídolos. La cruz se ha convertido en el signo universal de la presencia de Dios. Por eso los demonios tiemblan ante este signo poderosísimo. Por eso siempre la cruz va a ser un signo que evidencia que somos de Dios, porque es un signo por excelencia que hace presente a Dios, como lo hemos visto ya en los capítulos que dedicamos a explicar el signo de la cruz, y que ahora aquí nos lo refuerza otra vez este documento. La cruz se ha convertido en el signo universal de la presencia de Dios. Por eso se le aborrece tanto. Y nosotros, por eso, ante el crucificado, no dudamos en postrarnos de rodillas, no tanto por el hecho de que sea una imagen de hierro, de madera, de concreto, de lo que sea que esté hecho, sino por el significado profundo que reviste el signo mismo de la cruz del Señor Jesucristo. Todo lo que hemos escuchado acerca de la cruz histórica y cósmica antes mencionada, debe ahora hacérsenos presente en este momento. Precisamente sobre esta base podemos decir que la liturgia cristiana es la liturgia cósmica, es la liturgia que reúne a todo el cosmos para expresar la adoración, la alabanza a Dios. Es la liturgia cósmica que dobla sus rodillas ante el Señor que ha sido crucificado y exaltado. Es por eso que a lo largo de los siglos, con el devenir histórico de la Iglesia, pues también empezó a ir habiendo una conciencia cada vez más gradual del sentido de estar delante de la presencia de Dios de rodillas. Tal vez la práctica primitiva no fue así. Tal vez la liturgia, como lo veremos más adelante, nos evidenciará que eran de pie. Pero con el pasar del tiempo, sobre todo en la Iglesia en Occidente, en su facción occidental, a través de la teología, va siendo cada vez más consciente de lo que significa vivir estos misterios, de lo que significa expresar su fe en la liturgia. Y por eso va encontrando como una forma más adecuada de expresar esta conciencia teológica de lo que están haciendo, pues el postrarse de rodillas, el ponerse de rodillas durante distintos momentos de la celebración litúrgica. Este es el centro de la auténtica cultura. Es la cultura de la verdad. El gesto humilde con el que caemos de rodillas nos ubica en el verdadero camino de la vida dentro del universo. Aún podríamos añadir muchas cosas, dice el Papa. Entre ellas estarían la emocionante narración, por ejemplo, que hace Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia, y que parece una leyenda que se remonta a Hegesipo del siglo II. Hegesipo del siglo II. ¿Qué dice esta leyenda? Bueno, esa tradición cuenta que Santiago, el hermano del Señor, como dice la Escritura, ya sabemos, ¿verdad, hermano? En el sentido bíblico que no es propiamente hermano de sangre, sino que este término se puede aplicar a parientes cercanos, incluso a parientes lejanos, paisanos, y momentos en que el término también incluía hasta los esclavos. Bueno, pero sigamos. En esa tradición se cuenta que Santiago, el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén y jefe de la iglesia jerosolimitana, es decir, de la iglesia de Jerusalén, tenía una suerte de callo en la rodilla, pues se pasaba la vida postrado y de este modo adoraba a Dios y le pedía perdón para su pueblo. Fíjense qué hermoso testimonio nos cuenta Eusebio de Cesarea acerca de cómo vivía y expresaba su fe el apóstol Santiago. De rodillas, constantemente de rodillas, hasta el punto de tener callos en sus rodillas. Cuando ven nuestras rodillas, ¿qué será lo que mira la gente? ¿Será que tengamos callos nosotros también ya o no? Hay que ver, hay que ver. ¿Verdad? También podríamos recordar las historias sacadas de las sentencias de los padres del desierto, que nos narran que el demonio fue obligado por Dios a mostrarse a un cierto abad Apolonio,
con un aspecto ennegrecido, feo, espantoso, con miembros flaquísimos y ante todo sin rodillas. Entonces se le presenta el demonio bajo esta figura terrible y aparece sin rodillas. Realmente la incapacidad para arrodillarse mostraba la esencia de lo diabólico en él, que no puede adorar a Dios, que no puede tributar una verdadera adoración a Dios, que únicamente adora a Dios el demonio, viviendo su condenación en el infierno, donde tributa gloria a la suma justicia divina, precisamente de esta forma, pero no le puede adorar como un acto interior, un acto que nace de él, voluntario, con el que por amor manifiesta la omnipotencia del Creador. No, por eso ante este monje aparece el demonio sin rodilla. ¿Cuánta gente que hoy no le gusta arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, ni expuesto en la custodia, ni en las procesiones, y mucho menos en la consagración? Está tomando más esta apariencia del demonio incapaz de arrodillarse que la apariencia de aquellos que incluso en los cielos, los ángeles, aparecen postrados delante del Señor, de rodillas delante del Señor. La actitud de doblar rodillas ante Él es reconocimiento precisamente de quién es Dios. Entonces, pensémoslo, cuando a nosotros no nos gusta arrodillarnos en la iglesia, en la consagración, ¿qué es lo que realmente nos mueve? ¿Será desconocimiento? Si hemos oído ya esta prédica, esta charla, esta formación, no podemos nosotros tratar de imputar ignorancia en nuestro acto y decir que porque no sabíamos no lo hacíamos. Ahora ya lo saben y estamos invitados a arrodillarnos en esos momentos, a permanecer el mayor tiempo posible de rodillas en la iglesia, en las liturgias, en nuestros actos de devoción, de piedad popular, arrodillarnos cuando oramos. Pero no quiero ser tan exhaustivo. Sin embargo, aún desearía añadir una anotación. La expresión con la que Lucas describe el gesto de arrodillarse para los cristianos, ¿verdad?, en los textos de Lucas, esta expresión teistagónata resulta desconocida en el griego clásico. Sí, es una frase que no aparece en escritos anteriores a los escritos cristianos. Se trata de una palabra específicamente cristiana, ¿verdad? La expresión de arrodillarse para los cristianos. Con esta observación se cierra el ciclo que habíamos comenzado. Puede muy bien ser cierto que el gesto de arrodillarse resulta extraño a la cultura moderna, una cultura que se ha alejado de Dios, una cultura alejada de la fe. Por eso hoy se vuelve como más extraño el arrodillarte. Dice la gente, no, es que eso era antes, ahora ya no, que no sé cuánto, hay que tener otra mentalidad, etcétera. Una cultura moderna que le da la espalda a Dios y que está empapando esta cultura a los cristianos, a los creyentes, pues lógicamente se está manifestando también en nuestras liturgias, por desgracia. Por desgracia, entonces se ve como incapaz de ponerse uno de rodillas debido a eso. Esa cultura desconoce a aquel ante el cual arrodillarse resulta una postura adecuada. Es la cultura de la muerte, la cultura sin Dios, la cultura del pecado, la cultura del placer, del sexo desenfrenado, una cultura alejada cada vez más de la voluntad de Dios. Esta cultura desconoce que la postura adecuada para estar ante el Señor es precisamente esta, estar de rodillas. Y aquí esta frase la digo así como recalcándola. Una fe y una liturgia que ya no se identificara con esta postura, arrodillarse, estaría enferma por dentro, dice el Papa. Miren qué fuerte, estas palabras son fuertes. Entonces sería bueno escucharla de vez en cuando y repetirnosla de vez en cuando. Una fe y una liturgia que ya no se identificara con esta postura, estaría enferma por dentro. Atentos, especialmente nuestros hermanos del camino neocatecumenal, que en su liturgia, y yo hago esta crítica, me atrevo a hacerla porque yo he vivido la liturgia de ellos y la conozco, en sus liturgias no se ve esta práctica reflejada, ni siquiera en el momento de la consagración. Ni siquiera en el momento de la consagración. Y ellos vienen y sacan siempre algún texto de la iglesia primitiva para justificar esa práctica.
pero se olvidan precisamente del progreso en la teología y el progreso en la praxis litúrgica que se vive dentro de la iglesia. No, no, esto no está bien. Hay que dejarnos de algunas actitudes que incluso a veces parecen más judaizantes que cristianas. Cuidado. Entonces, una fe y una liturgia que ya no se identificara con esta postura estaría enferma por dentro, como están enfermas las pseudoliturgias protestantes de los luteranos, de los calvinistas, donde precisamente, como carecen del verdadero sentido litúrgico, esta postura está muchas veces ausente. Hay que aprender de nuevo a arrodillarse, invita el Papa, sobre todo ahí donde este gesto ha sido echado en el olvido. Solo así podremos orar en comunión con los apóstoles y los mártires que se arrodillaban, en comunión con todo el cosmos que dobla sus rodillas en los cielos, en la tierra, en todo lugar, ante Dios nuestro Señor. Solo así podremos guardar la unidad con el propio Jesucristo, pues el arrodillarse es una postura cristológica, nos dice el Papa emérito Benedicto XVI. Muy bien, por el momento concluimos ahí esta parte que nos habla el Papa, ¿verdad? Voy a compartirles ahora más información que he encontrado también por ahí que quiero traer a colación, siempre sobre este tema. Estoy tomando aquí para esto información que aparece en la Enciclopedia Católica sobre el arrodillarse y la genuflexión. Entonces voy a empezar diciendo, se pueden citar tanto las escrituras en el Génesis 41-43 o en el libro de Esther 3:2 para mostrar cuán universalmente en Oriente se aceptaba el estar de rodillas como la actitud apropiada de suplicantes y dependientes. Hay varios pasajes como los que hemos mencionado, el de Segunda de Crónicas con Salomón, el de Esdras también. También podemos mencionar el pasaje de Daniel capítulo 6 versículo 11. Dice Daniel, la ventana de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén y 3 veces al día se ponía él de rodillas para orar y dar gracias a su Dios. Así lo había hecho siempre. Tenemos este otro texto que encontramos en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 11. Importante, nos presenta precisamente al profeta con esta práctica de arrodillarse 3 veces al día en momentos claves de oración. Qué bonito, me recuerda un poco a la práctica cristiana que tenemos con el Ángelus, cuando 3 veces en el día recordamos, hacemos memoria de la encarnación del Verbo de Dios y en esos momentos rezamos de rodillas el Ángelus, que es la forma más apropiada de rezar el Ángelus, porque precisamente se contempla y se adora el misterio de la encarnación del Verbo Divino en las entrañas purísimas de María Santísima. Entonces, me recuerda eso. A fines del siglo VI, San Gregorio Magno, ¿verdad? A fines del siglo VI, San Gregorio Magno describe a San Benito como pronunciando su oración de la muerte, diciendo, stans erectis en celum manibus, ¿verdad? Que estando de pie con las manos hacia el cielo. También es probable que, ya que de pie ha sido siempre una postura reconocida e incluso ordenada en la oración pública y litúrgica, puede haber sobrevivido hasta bien entrada la Edad Media, como una postura adecuada, al menos en algunas circunstancias, incluso para la devoción privada. Sin embargo, y es aquí donde hago mención de este texto para evidenciar este progreso en la teología y en la praxis litúrgica, sin embargo, desde el siglo IV en adelante, el arrodillarse ciertamente ha sido la regla para la oración privada. Ha sido la regla para la oración privada. Eusebio, ¿verdad? Eusebio declara que el arrodillamiento fue la postura habitual del emperador Constantino durante sus devociones en su oratorio. Tenía su propia capilla, el emperador Constantino, y la gente que lo acompañaba a orar, pues habitualmente lo miraban de rodillas. Entonces esta es una postura muy común en la cristiandad. Y como aquí se ha evidenciado, pues tal vez al principio era bastante frecuente esta postura de pie.
para orar, una postura tomada también de las prácticas judías en su liturgia, pero que esto no significaba que quedaban a un lado las prácticas de ponerse de rodillas y que aunque en un principio esta práctica revestía más una actitud de oración personal e interior, pues poco a poco también fue introduciéndose en la práctica pública de la fe de la iglesia. Al final del siglo, San Agustín nos dice: los que rezan hacen con los miembros de su cuerpo lo que conviene a los suplicantes. Fijan sus rodillas, extienden sus manos o incluso se postran en el suelo. Eso lo dice en De Cura Pro Mortuis. Incluso durante el periodo preniceno, antes del concilio de Nicea en el 325, la conclusión a la que llegó Warren es probable y sustancialmente correcta. Dice que la actitud reconocida para la oración, litúrgicamente hablando, era de pie, pero el arrodillarse fue introducido tempranamente para penitenciales y quizás temporadas feriales ordinarias, y era con frecuencia, aunque no necesariamente, adoptada en la oración privada. Es decir, hay vestigios de que ya en la iglesia primitiva la práctica del arrodillarse era común entre las personas, sobre todo con este sentido de oración penitencial. Es decir, que ya cuando la cuaresma fue tomando forma también se va a ver como un gesto más apropiado de este tiempo, del tiempo de penitencia, del tiempo de cuaresma. Es de destacar que a principios del siglo VI, San Benito, su regla, ordena a sus monjes que cuando estén ausentes del coro, el coro es cuando ellos se reunían a hacer su oración de la liturgia de la hora, como decimos ahora, ¿verdad? Cuando estén ausentes del coro y por lo tanto obligados a rezar el oficio divino como una oración privada, que no deben estar como en el coro, allá están de pie recitando los salmos, sino que deben estar arrodillados todo el tiempo. Cuando hagan su oración del oficio divino de forma personal, la invitación que le hace en su regla este fundador de los monjes de Occidente, pues es hacerlo de rodillas. Que en nuestro tiempo la iglesia acepte el arrodillamiento como la actitud más apropiada para la oración privada, se evidencia por las normas tales como la rúbrica del misal antiguo, que instruye a que a excepción de un momento de pie durante la lectura del Evangelio, todos los presentes se arrodillen desde el principio hasta el final de una misa rezada. Es decir, encontrábamos esta forma de misa también antes del Concilio Vaticano II, encontramos ya esta práctica muy común y se pedía que durante la misa rezada, que era una misa donde el sacerdote no cantaba ninguna de las oraciones, donde el coro no participaba, etcétera, era una misa así, rezadita, pues se permaneciera todo el tiempo de rodillas. Era la actitud más apropiada y solo se pusieran de pie para el Evangelio. Y por los últimos decretos que requieren que el celebrante recite de rodillas las oraciones, aunque incluyan colectas que litúrgicamente postulan una postura de pie, prescritas por León XIII para ser dichas después de misa. ¿Ves? La misa tridentina acababa con un conjunto de oraciones que se rezaban al pie del altar y estas solían rezarse de rodillas, ¿verdad? Entre las que se incluía la oración a San Miguel Arcángel, que tanto nos han pedido los últimos pontífices que retomemos como una práctica habitual después de la Santa Misa, la recitación de la oración a San Miguel Arcángel. Está bien, sin embargo, tener en cuenta que no hay obligación real de arrodillarse durante la oración privada. Es decir, la iglesia no nos ha dado una ley donde se nos obligue que cuando yo haga mi oración privada, yo tenga que estar arrodillado, pues si tal vez estoy enfermo, hay alguna otra circunstancia que esté ahí presente, pues yo la puedo hacer de pie, sin ningún problema. Pero qué hermosa es la invitación que nos ha hecho el Papa Emérito, Benedicto XVI, a arrodillarnos lo más posible, especialmente como un grito que se alce fuerte, imperante, contra la actitud de un pueblo que en la actualidad le da la espalda a Dios, de unas familias que cada vez se están alejando más de Dios. Entonces, es un signo muy adecuado que también ayuda al hombre a interiorizar la verdad de que nosotros somos nada ante Dios. Somos la nada
más el pecado, como decía Santa Teresa, o como dice el Papa Francisco, somos polvo que aspira al cielo. Con este gesto, en nuestra oración privada, como que nos hacemos un poco más conscientes de esta realidad. La práctica de arrodillarse durante la consagración se introdujo durante la Edad Media, ¿no? Durante la Edad Media, y está en relación con la elevación que se originó en el mismo periodo. Recordemos que la Edad Media no nos situemos solo de los siglos X para acá. Recordemos que la Edad Media, por lo general, se fija el inicio de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue 1000 años antes de la caída del Imperio Romano de Oriente, en el 1400 y pico. Entonces, en el 400 y pico, ya que cae el Imperio Romano de Occidente, pues comienza la Edad Media como tal. Entonces, ya es de ese siglo V, ¿verdad? Entonces, la práctica de arrodillarse durante la consagración se introdujo durante la Edad Media y está en relación con la elevación, que también se originó en el mismo periodo. Pero aquí nos ubicamos un poquito más adelante. Ya esto de la elevación, sí nos estamos ubicando ya en el siglo XI, la elevación de la hostia. Antes no se elevaba. Esto nos ayuda a entender que si nosotros ponemos atención a todo lo que hemos venido viendo en esta charla, nos vamos dando cuenta que la liturgia ha sufrido cambios a lo largo de los siglos y que esto no ha diluido la esencia de la liturgia, que es precisamente el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es renovado incorrectamente en el altar por manos del sacerdote. Entonces, esto quiero que también le vayan poniendo atención, porque cuando entremos a ver un poco la diferencia entre la liturgia a cómo se celebra ahora y cómo se celebraba antes del concilio, pues ya vamos a tener estos matices adelantados que nos podrán ayudar a comprender mejor estos cambios. Entonces, estamos hablando de la elevación, el mostrar la sagrada hostia, ¿verdad? Incluyendo el cáliz al pueblo, después de mencionar las palabras instituidas, ¿verdad? Que hoc es corpus meum, esto es mi cuerpo, no se ha conocido como que está en existencia con anterioridad al siglo XII, ¿verdad? Al siglo XII. Es decir, a partir del siglo XII se viene presentando la elevación del cuerpo y sangre de Cristo. Eudes de Sully, obispo de París de 1196 hasta 1208, parece haber sido el primero en dirigir en sus estatutos episcopales de que después de las palabras de consagración la hostia debería ser elevada para que todos pudieran verla, ¿no? Encontramos mención de una pequeña campanilla de advertencia en los años tempranos de este siglo y antes de finales del mismo. Fue incorporada en muchas diócesis del continente y de Inglaterra que una de las campanas mayores de la iglesia fuera tocada en el momento de la elevación, cosa de que aquellos que laboraban en los campos se arrodillaran y adoraran en ese momento. Entonces, esto que les menciono, que es un poco de historia, un poco de datos. El arrodillarse en la consagración sobre todo viene mostrándose en este tiempo, cuando se hacen las elevaciones. Antes el sacerdote celebraba y todo, pero la gente no contemplaba nada, absolutamente nada de lo que pasaba en el altar. Y como una forma de invitar a que el pueblo adorara las santas especies ya consagradas, pero elevaba estas especies para que el pueblo y se arrodillara a darle. Nosotros fijamos en esto, es un detalle muy bonito. Luego creó una serie de devociones muy piadosas. El ver la hostia pues ayudaba al fiel a acrecentar su devoción al Santísimo Sacramento, que lo protegía contra la peste, contra el mal, que le hacía amar más al Señor. Muy bonito. Y sobre todo se introdujo esta práctica como una forma de combatir la herejía de su tiempo, sobre todo la de Berengario, que postulaba que el cuerpo y la sangre de Cristo sí eran el cuerpo real de nuestro Señor, pero que no estaban presentes en el pan por transubstanciación, sino simplemente de una forma simbólica, postura que luego tomaría el protestantismo siglo después. Entonces, en contra de esta herejía, ¿verdad? La iglesia que ha reafirmado siempre su fe en la presencia real de Cristo nuestro Señor en las especies consagradas que son transubstanciadas, que cambia su sustancia, precisamente
pues se establece este tipo de práctica para invitar a la gente a reafirmar su fe en la presencia real de nuestro Señor en el cuerpo, en el pan y en el vino, como cuerpo, sangre, alma y divinidad presente. Y una forma como de reafirmar todavía más esto es que se incluyen las campanillas como una forma de advertir al pueblo. Ya es momento de adorar al Señor, es un momento solemne y suenan las campanas de la iglesia, no solo la campanilla o el carrete que toca el monaguillo, sino también hasta la campana principal. Una de las campanas principales del templo se hacía sonar para que el que estuviera lejos, al oír la campana en ese momento de la misa, se arrodillara y adorara en silencio al Señor. Qué bonito. De ahí vienen estas costumbres. Entonces me gusta darles estos datos para que ustedes vayan conociendo de dónde surgen estas prácticas, ¿verdad? Nos ubicamos en el siglo XII. ¿Qué estipula el misal romano, verdad? El misal romano en el número 43, ya para que vayamos entrando un poco en la praxis de litúrgica, ¿verdad? En el número 43 nos dice, por otra parte, estarán de rodillas, a no ser por causa de salud, aquí está la salvedad, solo bajo esta razón, ¿verdad? Por la causa de salud, que yo no me voy a arrodillar, o si es una circunstancia donde la celebración incluye muchas personas, por la estrechez del lugar, por el gran número de asistentes, o que otras causas razonables lo impidan, pues estarán los fieles de rodillas durante la consagración. ¿Sí? Que la ordenación general del misal romano nos da esta indicación a nosotros los fieles. Debemos permanecer de rodillas durante la consagración. La gente no se arrodilla, pero los que no se arrodillen para la consagración, atendiendo a las razones antes mencionadas, ¿verdad? Razones de verdad válidas, no es que porque no tengo ganas, porque yo no quiero, porque me da pena, no, sino a esas personas que por salud o estrechez de lugar, etcétera, no puedan arrodillarse, pues invita a que en la consagración, ¿no?, hagan inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de consagrar. Vemos que en un momento el sacerdote impone sus manos, viene el momento del epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, dice las palabras de consagración, eleva la hostia el sacerdote, todos estamos de rodillas, ese momento es para ver a Jesús sacramentado, para ver al Señor. Él baja la especie consagrada y hace genuflexión. Entonces nosotros estamos de rodillas. Muchos toman la actitud de inclinar la cabeza, que no está mal, pero es un añadido, porque ya la postura de arrodillarse ya está simbolizando y significando de suyo adoración. Entonces, en ese momento, cuando el sacerdote hace genuflexión después de elevar la hostia y el cáliz, pues estos hermanos que se queden de pie están invitados a hacer un momento de reverencia profunda, que es doblando precisamente la mitad del cuerpo hacia abajo, ¿verdad? Este tipo de inclinación profunda. También hace una salvedad aquí en la misma instrucción, donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo, que es lo que se hacía antes, ¿verdad? Antes el sacerdote estaba celebrando la misa, en la misa tridentina, y el coro empezaba el canto del santo. Entonces, el sacerdote, él recitaba personalmente el santo, ¿verdad? Santo, 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 y cuando él terminaba de recitar el santo, él condensaba ya todas las oraciones que introducían al momento principal de consagración. Mientras tanto, aunque él ya estaba en esas oraciones, el coro estaba cantando el santo. Entonces, apenas terminaba el coro de cantar el santo, todo el mundo caía de rodillas. Todo el mundo caía de rodillas, ¿verdad? Entonces, donde está esa costumbre, donde se tocan las campanitas para indicar, ¿verdad?, el momento del santo también, pues no se quite. Aquí dice, aquí lo dice claramente, donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística. Recuerden que la plegaria eucarística termina con la doxología, esta gran doxología, que es por Cristo, con Él y en Él, y le respondemos el amén, ¿verdad? Ahí es ese gran amén del pueblo. Inclusive dice que permanecen de rodillas hasta antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, es laudable que se conserve. Es mejor, es digno de alabar que haya esa práctica. Eso lo dice la instrucción general del misal romano. Y todo eso lo he tomado del misal. Aquí tengo el misal, miren, este grandote. Aquí lo tengo, de aquí lo estoy sacando. No es invento mío. Hay que ir y revisar las rúbricas. Hay que ir y revisar las instrucciones, la ordenación general del misal romano. Entonces, nos ponemos de rodillas
Y podemos quedarnos perfectamente de rodillas todo ese momento que esté recitando la plegaria. Todo ese momento. Hay sacerdotes que, a mí en particular, que incluso interrumpen las palabras que están diciendo para meter una munición y decir, pónganse de pie o levántense todos. No les gusta ver que la gente permanezca de rodillas después de que ellos hacen la aclamación, este es el misterio de nuestra fe, y la gente responde. No les gusta. Le piden a la gente que se ponga de rodillas y no está bien. De hecho, es algo laudable si permanecen de rodillas, según lo que dice el misal. Esta costumbre es práctica nuestra en estos pueblos que han sido evangelizados por España, donde es parte de la iglesia de Occidente y que nos ha traído esta sana costumbre. Es una práctica en nuestros pueblos, que la han venido como extirpando poco a poco algunos sacerdotes de las parroquias. Pero no. Entonces, ¿en qué momento puede usted levantarse? Bueno, si usted se va a arrodillar solo para el momento exacto de la consagración, apenas el sacerdote ponga las manos, usted ya puede arrodillarse y se puede poner de pie después de responder a la aclamación. Hay unos que dicen que es mejor ponerse de pie en medio de la aclamación, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y ahí ponerse de pie como signo de que estamos resucitando, pero realmente pues en ningún lado he encontrado esa estipulación, esa rúbrica, ¿no? No la he encontrado. Simplemente la gente que lo propone, pero no, más bien la práctica para nuestra iglesia latina ha sido esta: permanecer incluso de rodillas toda la plegaria eucarística. Si es un momentito el que vamos a permanecer de rodillas, y no nos gusta estar de rodillas, es la crítica que hacía el Papa a esta cultura, es lo que ya hemos hablado. Entonces, mejor permanecer de rodillas. Y para el momento de presentar el cordero, yo puedo estar perfectamente de rodillas. No me puede decir a mí el sacerdote, no se rodilla en el momento del cordero. Yo puedo perfectamente estar de rodillas. Aquí se hace ver que existe esta práctica y que es laudable que esa práctica exista, ¿verdad? Que ahí donde estén de rodillas, antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, este es el cordero de Dios, pues es laudable que se conserve. Entonces, en el momento que yo estoy entonando el cordero, en vez de sentarme, porque es el momento de la paz, dice la gente, y hacen un invento de canto de paz que no hay, que está ausente de la liturgia. Entonces la gente viene y se sienta, ahora frescamente, y están sentados hasta que el sacerdote va a mostrar el cordero. No es momento de sentarse. Es momento o de estar de pie, si no me he arrodillado, o de ponerme de rodillas. De ponerme de rodillas, invocar la misericordia de Dios, invocar su paz, y prepararme para recibir al Señor. Presentan el cordero, yo lo estoy viendo porque lo están presentando para mí, ¿verdad? En ese momento el cordero de Dios no es para estar con la cabeza para abajo. El cordero de Dios hay que estar viendo al Señor. Respondemos, y ya yo, después de que el sacerdote ha comulgado, ha consumido el cuerpo y la sangre de Cristo, me pongo en pie y me formo para recibir al Señor. Ya de la comunión de rodillas, pues vamos a hablar en las próximas sesiones. Ahorita seguimos viendo este tema. Durante el credo, ¿verdad? Hago aquí mención de los otros momentos en que nos arrodillamos. Durante el credo, 2 días al año, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, que por lo general se celebra el 25 de marzo, a no ser que caiga en la Cuaresma y tenga que trasladarse hasta el lunes posterior después de la octava de Pascua, ¿no? Y en la solemnidad de la Natividad del Señor, el 25 de diciembre, y en todo el contexto de esa celebración, mientras se dicen las palabras, óigase bien, mientras se dicen las palabras, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, ¿verdad? Cuando es la versión del credo niceno-constantinopolitano, o si se dice el símbolo de los apóstoles, el credo corto que le dice la gente popularmente, mientras se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, en vez de hacer una inclinación profunda que está mandada, que siempre se haga, que muchas veces no la hacemos, hay que arrodillarse esos 2 días en el año, esos 2 momentos en el año, en la celebración litúrgica, ¿verdad? Anunciación del Señor o encarnación del Verbo, y la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor. Entonces, ahí nos ponemos de rodillas en el momento que se conmemora dentro del credo la encarnación del Verbo. También hay ciertas oraciones litúrgicas durante las cuales es obligatorio estar de rodillas, debido a que es la postura especialmente adecuada a las súplicas de los penitentes. Y es una actitud característica de súplica humilde en general. De ahí, por ejemplo, que las letanías se cantan de rodillas. Solo está la excepción para el tiempo de Pascua, que se hacen de pie. Pero por lo general, siempre que se entonan las letanías de los santos para una ordenación, para una profesión de votos en los religiosos, para los distintos momentos en que éstas se entonen, se hace
de rodillas, una oración de súplica, también ese momento. También está prescrito que se haga durante la oración universal del Viernes Santo, ¿verdad? El Viernes Santo tenemos aquella oración, las 10 oraciones que se hacen por toda la iglesia, por todo el mundo, etcétera. Pues ahí también está esta dinámica presente, aparece en las rúbricas número 11 y 12 del día, ¿verdad? Parece que hay que arrodillarse, dice la rúbrica 11. Después de explicar el modo en que serán recitadas las oraciones, se indica: los fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante todo el tiempo de la oración. Se entiende que estarán de pie aquellos que por motivos de estrechez de lugar, etcétera, o por las otras cosas que se han señalado como la salud, pues no puedan arrodillarse. ¿Por qué? Deducimos esto claramente de lo que indica la rúbrica número 12. Antes de cada oración del sacerdote pueden utilizarse las invitaciones tradicionales del diácono. Si el diácono no está presente y es un ministro lector, un ministro laico el que está haciendo estas moniciones, pues utiliza estas invitaciones. Nos ponemos de rodillas. Ahí se dice claramente lo que va a hacer el pueblo. Nos ponemos de rodillas. Terminada la oración, dice nos ponemos de pie, ¿verdad? En ese caso, los fieles se arrodillan en silencio durante la súplica, ¿verdad? Y quien no quiera estar en ese jueguito de arrodillarse y ponerse de pie, puede pasar de rodillas durante se hagan las 10 súplicas, sin ningún inconveniente. Pero es un momento de oración profunda, de una súplica profunda. Por eso es que se pide esta postura como la más adecuada. Para la adoración de la Santa Cruz, también ese mismo día, el Viernes Santo, las rúbricas prescriben. Vamos a la rúbrica número 15 del día. El sacerdote de pie ante el altar de cara al pueblo recibe la cruz, descubre un poco el extremo superior, la eleva y canta: miren el árbol de la cruz, ayudado en el canto por el diácono o si es necesario por el coro. Todos responden: vengan y adoremos. Terminado el canto, todos se arrodillan y adoran en silencio. Se ve ligado el gesto y la intención aquí de la adoración con la postura corporal, ¿verdad? Se arrodillan todos y adoran en silencio durante unos instantes. La cruz que el sacerdote de pie mantiene en alto. Y ese gesto se repite por 3 veces. Es lo que aparece tanto para la primera como para la segunda forma de la adoración de la Santa Cruz. Ya después, para el momento propio de adorar la cruz, el misterio de la cruz, entiéndase bien, dice la rúbrica 18, enseguida se acercan a la manera de una procesión el clero, los ministros laicos y los fieles, y adoran la cruz haciendo delante de ella una genuflexión simple, una rodilla, ya vamos a ver lo que es la genuflexión simple, y algún otro tipo o signo de veneración según la costumbre del lugar, por ejemplo, besar la cruz. En la rúbrica 19 se nos dice, si por el gran número de asistentes, ¿verdad?, hay algún impedimento de hacerlo así, pues el sacerdote levanta en alto la cruz por un momento para que todos los fieles la adoren en silencio. ¿Cómo? De rodillas, que es la postura que sale para adorar la Santa Cruz. Entonces esto es importante que lo miremos. Por último, con esto cierro, en la página de Info Católica mencionan algunos vicios adquiridos en este sentido del arrodillarse. Lo de no arrodillarse en la consagración, lo que es un gesto de adoración, hay quien lo identifica como una humillación de la persona. Y dicen que como tienen la dignidad de hijos de Dios, que eso de arrodillarse para nada va con ellos. Pues qué bien, tal es el vicio que hay en parroquias, sobre todo aquellas que carecen de reclinatorio. Y hoy es una moda generalizada. En muchas parroquias ya no se ponen reclinatorios en las bancas. Ya no se ponen reclinatorios. Mucha gente ocupa eso como excusa. No me arrodillo porque no hay ni en qué. Como que no pudieran arrodillarse en el suelo. Pero bueno, querer es poder, dice un dicho. Debe ser que el párroco es tan democrático que prohíbe arrodillarse por sus narices, ¿verdad? Lo prohíbe así. Las cosas de la libertad, ¿verdad? Este tiene peor arreglo, dice, porque los que se quedan de pie por ignorancia aprenden y sin problema pues lo pueden hacer. Lo malo son los que han decidido que no se arrodillan por principios que tienen ellos. En esto, incluso las religiosas modernas son irreductibles, antes muertas que arrodilladas. Y esto lo vemos en muchas religiosas, y en muchos religiosos, y en muchos sacerdotes, y en muchos fieles laicos también. Finalmente, una curiosidad, ¿verdad? El saludo de la Guardia Suiza,
Cuando el Papa pasa frente al guardia suiza, al guardia suizo, este debe hacerle el saludo militar, llevando la mano derecha con los dedos juntos a la altura de la sien. Sin embargo, cuando pasa el Santísimo Sacramento en una procesión, los guardias suizos deben de hacer una genuflexión a la vez que el saludo militar. Lo mismo hacen durante la consagración en la misa. Y hago mención de esto porque muchos de ustedes miran las misas que se transmiten a través del internet o de la televisión, de las que celebra el Santo Padre en Roma, ¿verdad? Sobre todo en la Basílica Vaticana. Ahí donde está presente la Guardia Suiza, con sus trajes muy elegantes, vemos estos momentos. Entonces hago mención de ellos para que los conozcamos, ¿verdad? La Guardia Suiza hace la genuflexión, pero además de la genuflexión en la consagración, hace el saludo militar, ¿verdad? Hace el saludo militar. Esto como un añadido, como una curiosidad. Muy bien, aquí terminamos por hoy el tema de arrodillarnos. La próxima semana entramos a lo que es la genuflexión y ya después de la genuflexión vamos a ver el tema de la comunión de rodillas y en la boca, ¿verdad? Para que sepan que lo vamos a tocar de una forma un poco más profunda. Ya lo hemos mencionado en algunos otros capítulos, pero vamos a profundizar. No olviden suscribirse a este canal Misterio de Fe, donde compartimos nuestros temas litúrgicos. Activen la campana de notificaciones. También les invitamos a suscribirse a nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo, de contenido doctrinal, de corte apologético, y Santo Debo Ser, que es donde compartimos nuestro contenido espiritual. Igualmente la invitación a seguirnos en nuestra fanpage Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para que ustedes puedan participar con sus comentarios, con sus preguntas. Aquí Ana Yensi de Nicaragua. Una pregunta, Walter. Muy bien. Nos comentabas que durante el credo hay un momento de que hacemos reverencia cuando se menciona el momento de la encarnación del Verbo. ¿Eso Sí. es para todos los fieles o solo para el sacerdote? Así es. Para fieles y sacerdotes, ¿verdad? De hecho, vamos a ver también las reverencias y las inclinaciones, ¿verdad? En los capítulos posteriores, como aquí vamos poco a poco viendo los distintos gestos y posturas, vamos al suave desmenuzándolos, entonces vamos a verlos también, pero hice mención de esto, del credo, porque necesitaba tocar el punto del arrodillarse, que está en 2 momentos en el año. Pero sí, ¿verdad? Esto es tanto para fieles como para los sacerdotes. Si no, pues la rúbrica misma diría solo los sacerdotes se ponen de rodillas o solo los sacerdotes hacen inclinación. Y vemos que no da esta indicación precisamente porque es para el colectivo, para todos los que están ahí presentes, tanto para los ministros que presiden y ayudan en la celebración, como para los fieles laicos que estén presentes en ella. Ya lo vamos a ver que lo mismo aplica para las reverencias ante el nombre del Señor o de la Virgen o del santo que esté celebrando en el día, pues la invitación es para que todos hagamos la reverencia. Sí. Gracias, Ana Yensi. Buenas noches. ¿Alguien más? Rocío noches. De aquí, de Tlalpan. Hermana Rocío, qué gusto escucharla nuevamente. Díganos. Una pregunta. No me quedó muy claro. El momento de arrodillarnos es desde cuando el Padre menciona Santo, Santo, ¿hasta qué momento? Porque en algunas iglesias nos levantamos antes, otras hasta ya cuando está mero en la consagración. Sí. El momento central de toda la liturgia es el canon, ¿verdad? La plegaria. Y esta plegaria, este momento que comienza ya con la oración de las ofrendas, se ofrecen otones y comienza el prefacio. Entonces, de hecho, en las liturgias orientales vamos a ver que desde ahí ya es un momento sagrado y desde ahí ya pueden salir los ministros acólitos con las velas, el incensario, etcétera, desde el momento del prefacio. Y ya el momento central precisamente se da con la epíclesis, con invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, que va a depender este epíclesis de qué tipo de plegaria se esté utilizando. Ahora recordemos que existen distintas plegarias. Nosotros, si vamos al misal,
vemos todas estas pestañitas, son las distintas plegarias que hay, de la 1, la 2, la 3 y la 4, que es la que comúnmente conocemos, pero también hay otras plegarias, las plegarias de reconciliación, hay otras plegarias que son muy propias para el tiempo de Pascua, hay incluso plegarias con los niños. Entonces, dependerá de qué tipo de plegaria se esté utilizando para ver cuál es el momento exacto de la epíclesis, que es sobre todo cuando el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Por lo general, existe la costumbre de que un acólito, un monaguillo, un servidor del altar, alerte a la feligresía de este momento central con el toque de la campanita. Entonces, cuando ese toque de la campanita se da, uno ya se pone de rodillas. Si no tiene la costumbre de arrodillarse toda la plegaria. Pero si tiene la costumbre de arrodillarse toda la plegaria, una vez que terminen de cantar el santo, uno ya se puede arrodillar. Hay gente que se arrodilla incluso desde el momento en que se está cantando el santo y no hay inconveniente con ello. Pero como aquí nos lo recuerda la ordenación del misal romano que hemos mencionado en el número 43, pues bien se dice: donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo, ¿verdad?, hasta el final de la plegaria eucarística. Es decir, yo puedo permanecer de rodillas todo ese tiempo. Pero si yo tengo algún problema de salud, etcétera, y no quiero permanecer de rodillas todo ese tiempo, pero quiero arrodillarme en el momento más sagrado, en la consagración, entonces, una vez que comienza la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, con este gesto, la que acompaña esa invocación por parte del sacerdote, y suene la campanita. Hago mención del gesto porque hay parroquias donde a veces no hay monaguillos y no suenan la campana, o están los monaguillos y no tienen la costumbre de hacer sonar la campanilla o el carrete. Entonces, cuando ustedes escuchan al sacerdote que piden que venga el Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se convierta en cuerpo y sangre de Cristo, y hace este gesto, pues ahí nosotros ya nos ponemos de rodillas. Permanecemos de rodillas durante toda la consagración y podemos ponernos de pie después de que hemos respondido a la aclamación con las palabras: este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Yo ya me puedo poner de rodillas. O si quiero permanecer de pie, o si quiero permanecer de rodillas, nada me lo impide. Yo puedo permanecer de rodillas hasta que termina la doxología, ¿verdad?, principal ahí. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Respondemos amén y ya nos ponemos de pie para el rezo del Padre Nuestro, ¿verdad? Que ya hablamos ya de la parte de la liturgia de la comunión, Y puedo volverme a arrodillar ya en el momento del Cordero, cuando el sacerdote pues invita a darse la paz, o si esto se está omitiendo, que perfectamente se puede omitir ese rito, esa ceremonia dentro de la liturgia, pues ahí yo en el momento del Cordero puedo ponerme otra vez de rodillas y me levanto después de que el sacerdote ha comulgado las sagradas especies, el pan y el vino. Ya me pongo yo de pie para irme a formar a la fila o para sentarme reverentemente en mi lugar para un momento de oración y comunión espiritual. ¿Estamos claros, hermana Rocío? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo, Elizabeth. Hermana Elizabeth, le escuchamos. Elizabeth de Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahorita me estaba acordando, hace como unos 4 o 5 años, en una parroquia del sur de la ciudad. Bueno, es una capilla, porque está la parroquia más abajo y esta es una capilla que está en una plaza comercial. El sacerdote nos comentó que el Papa había dado indicaciones de que ya no se arrodillara uno como laico, como fiel, cuando el sacerdote levanta ya la hostia consagrada. O sea, que en el momento de que invocan al Espíritu Santo, ahí sí, y después levantarnos, y ya Papa? no nos movemos. El Papa Francisco. Pero eso no está en las rúbricas del misal, es decir, es a lo que vamos. El Papa lo que habló fue de la forma en que se estaban dando la paz, y que ha pedido el Papa que se haga en orden, y ha dicho que los sacerdotes no bajen del altar. El Papa más bien ha llamado al orden dentro de la liturgia, ha llamado a este orden. E igual, una cosa es que él pueda sugerir
y otra cosa es que se establezca. Cuando él quiere establecer una práctica, esto debe hacerse de la forma adecuada, a través de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que va a emitir un documento oficial donde se va a decir qué es lo que se va a hacer o lo que sugiere el Papa como cambios, y en la próxima edición típica del misal pues va a aparecer reflejado. Pero ahorita pues tenemos la edición más reciente del misal y no vemos eso reflejado. ¿Qué vimos que introdujo el Papa como un cambio? Pues que él pidió expresamente, el Papa Francisco, que a San José, que anteriormente se le mencionaba solo en la plegaria 1, que ya está incluido ahí San José, se mencionara en todas las plegarias y se especificó a través de la congregación del culto divino en qué momento es que había que mencionar a San José en las distintas plegarias. ¿Ves? Entonces, cuando ya algo está establecido, está normado por la iglesia, nosotros pues debemos hacerlo. Mientras no esté normado, no esté establecido, no esté ahí, pues no podemos nosotros, no estamos obligados a hacerlo. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la oración a San Miguel. La oración a San Miguel antes estaba normada por la iglesia. Era una práctica que estaba normada con las oraciones al pie del altar al final de la misa. Ahora con la reforma del concilio no se renovó esta norma, no quedó ahí, los papas la han sugerido que hay que retomarla, pero como ninguno lo ha puesto así por escrito tal cual que lo ha pedido a través de la congregación del culto divino, entonces los sacerdotes no se sienten obligados a hacerla y no la hacemos. Es lo que estamos viendo, no la hacemos en nuestras misas. Sí, no. La han sugerido y es una práctica que a mi parecer es excelente que se retome. Pero es mi parecer, pero yo no soy el Papa, yo no soy el presidente de la conferencia, de la congregación para el culto divino. Entonces, ya cuando el Papa lo ponga así obligatorio, pues vamos a hacerlo todos. Pero mientras, como lo han sugerido, puede darse esa práctica que es devocional. Pero ya la parte de la consagración o del arrodillamiento en el momento del Cordero sí está establecido en el misal que puede realizarse. Está establecido que puede realizarse. Y es laudable, según el misal, es decir, que es digno de alabanza que se realice. Entonces, ahí está ya escrito. Es decir, esto ya no es una sugerencia únicamente que está dicha en el aire, sino que está reflejado dentro de la ordenación general del misal romano. ¿Ya? Ok, gracias. Hay un par de preguntas en YouTube. Preguntan Leonel y Patilén. En el Padre Nuestro, que si en el Padre Nuestro se pueden arrodillar. Y también preguntan que si después de la comunión, Leonel pregunta que él después de la comunión se dirige a su lugar y se sienta, y que si puede permanecer sentado o tiene que ser de rodillas. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Recordemos que ya el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro, vamos a irnos acá al misal. El Padre Nuestro pertenece ya al rito de la comunión. Está ubicado en esta sección, en el rito de la comunión. Entonces ya es otro momento. La liturgia eucarística como tal, la plegaria eucarística, ya ha culminado con la doxología que hemos hecho mención. Aquí está por Cristo con él y en él. Y aquí viene un segundo momento, otro momento de la liturgia, que es el rito de la comunión. Entonces, en este momento, lo más adecuado sí es estar de pie y hacer de pie la oración dominical, ¿verdad? Ya después de que el sacerdote ha invocado la paz de nuestro Señor sobre nosotros, pues ahí sí viene un momento en que invocamos la piedad, la misericordia de Dios y decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Como es una súplica, y hemos visto ya por lo que dice el cardenal Ratzinger en su libro, por lo que hemos leído también, que durante la súplica va más de acuerdo con la oración suplicante, la postura de rodillas, pues volvemos en ese momento a ponernos de rodillas para invocar la misericordia de Dios sobre nosotros y convertir aquel momento también en un acto de adoración ante el Cordero que se nos está presentando, el Cordero inmolado por amor. Entonces ahí nos volvemos a arrodillar y ya después nos ponemos de pie. Una vez que hemos comulgado, debemos volver a nuestros lugares. Y como es un momento de recogimiento, de adoración y de oración,
lo más apropiado sería ponernos de rodillas. Era la costumbre, es la costumbre que está en la práctica tradicional de la iglesia. Recuerden que todo lo que estamos diciendo al respecto, siempre me gusta hacer esta analogía, porque no es sacarme de la manga, es que es mi opinión, no, sino cómo la iglesia ha venido practicando y manifestando su fe a lo largo del tiempo y de los siglos. Entonces, en la práctica tradicional ha sido siempre comulgar de rodillas, uno se va a su lugar y se pone de rodillas para orar un momento. Dice, no, es que no hay que arrodillarse porque el Señor está dentro de mí, ¿cómo voy a poner al Señor de rodillas? Y no acabamos de escuchar que Jesús oraba de rodillas también con su Padre. Entonces, es como contradictorio decir que no podemos arrodillarnos porque Jesús está en nosotros en ese momento. Entonces sí podemos volver a nuestro lugar y ponernos de rodillas. No quiero arrodillarme porque ando mal de las rodillas, no sé, algo me pasó, no lo quiero ofrecer, etcétera. La excusa que sea, voy y me siento, pero en actitud de recogimiento, de oración. No, que hay gente que está sentada y supuestamente está orando, pero está volteando a ver los abanicos, los vitrales, los santos, los niños que andan corriendo, lo que sea, y entonces no está orando. Entonces como que es un poco más, como más distractiva la situación si nos quedamos ahí solo sentados, mientras que de rodillas como que ya el cuerpo entra en sintonía con un momento de oración un poco más profunda. También es erróneo, después de comulgar, dirigirse a la capilla del Santísimo, a estas capillas laterales que ahora existen donde han tirado a un lado el sagrario de nuestro Señor en los templos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento sí somos sagrarios vivientes. Jesús está literalmente en nosotros, literalmente en nosotros. Entonces no tiene sentido alguno irse a meter a la capilla del Santísimo, pues para adorar al Señor que esté en el sagrario. Primero porque el sagrario se supone está vacío porque el copón está en el altar o lo tiene el sacerdote en sus manos. Segundo lugar porque la hostia está dentro de mí. Entonces ir a las capillas laterales como que no tiene sentido. Es más propio volver a nuestro lugar y es más orden volver a nuestro lugar y hacer ahí nuestra oración. Porque si te vas a la capilla, después regresas a tu lugar y te pasas llevando al que viene de comulgar o interrumpes al que ya llegó y está de rodillas en su lugar y tienes que darte pasada para que entres a tu espacio, entonces se crea un poco más de caos. Yo no mejoré tomar el cuerpo de Cristo y regresar a mi lugar a hacer mi oración personal de rodillas, en silencio, en actitud de adoración. Es lo más recomendable y lo que está en sintonía con la praxis tradicional de los cristianos católicos. Muy bien. Gracias por las preguntas que nos refieren en YouTube. ¿Alguien más? Buenas noches, Walter. Habla Leslie Velázquez. Hermano Leslie, buenas noches, un gusto oírle. Desde Miami, ¿verdad? ¿O dónde? Canadá estoy actualmente. Canadá, perdón, usted está en Canadá, es cierto. En Canadá y soy de Nicaragua. En mi experiencia, ¿verdad? De que en las formaciones que han dado en su momento en Nicaragua, yo antes me arrodillaba a la hora del Cordero, cuando decía el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo me arrodillaba, pero en una formación dijo el sacerdote en su momento, de que uno se pone de pie y tiene que estar viendo de frente a la hostia consagrada y no cerrar los ojos, porque mucha gente cuando están de pie cierran los ojos, o cuando están de rodillas en ese momento también cierran los ojos. Entonces eso nos hacía énfasis el sacerdote, que ya ni me acuerdo quién nos dio la formación, pero eso se me quedó a mí bien calado, por decirlo, ¿verdad? Pero ahora con lo que estás diciendo, pero también quedo confundido porque no sé si te entendí de que uno lo podía hacer de pie, pero también era como más solemne hacerlo de rodillas. Pero ahí queda juicio de uno, ¿qué dice la iglesia? Eso es lo que... Y respecto a los ojos, sí, la mayoría de gente cierra los ojos. No sé pues si es bueno o es malo, no sé pues. Sí, recuerden que no es el acto de cerrar los ojos en sí mismo lo que está malo, porque si un ciego está en misa, no lo va a poder ver, entonces cometió un pecado porque no pudo ver ahí al Señor en ese momento. No, porque a veces la gente tiende a cerrar los ojos más como para interiorizar el momento que se está viviendo, no como un acto propiamente de desobediencia o un acto sacrílego o algo por el estilo, no. Pero lo recomendable en ese momento es que como se nos está presentando el Cordero, es ver al Cordero, es ver al Cordero. Este es el Cordero, me lo están diciendo a mí, míralo.
Es lo que hizo Juan cuando presentó a Jesús. Dijo ante los que estaban ahí bautizándose con él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no creo que la gente haya cerrado los ojos. Yo no sé cuál es, ¿verdad? Tuvieron que ver a Jesús para saber a quién se refería Juan. Entonces, igualmente en ese momento, tener los ojos abiertos es recomendable, pero el que por devoción, por una práctica privada, mientras no me estés hincando a mí que estoy al lado y me diga cerrar los ojos, cerrar los ojos, cerrar los ojos, mientras no haga eso, quiera hacerlo personalmente, tampoco es que sea pecado y sacrilegio. Pero lo más recomendable es, como me están presentando el Cordero, verlo. Ahora, estar de rodillas, primero por analogía, como les estoy diciendo. Recuerden que la liturgia viene en un proceso de continuidad. No es que hay una separación, ¡pum!, cortamos con lo antiguo y ya venimos lo nuevo. No, la misa que hoy celebramos sale también de la práctica litúrgica que veníamos celebrando ya en la iglesia. Entonces, yo que he vivido muchas veces la misa tridentina, me ha tocado servir en la misa tridentina, tengo el misal con el que se hace la misa tridentina, sí, les puedo decir que en la praxis de la iglesia, en la tradición, en ese momento se está de rodillas. En ese momento se está de rodillas. Por eso hace aquí la salvedad, el numeral 43, de que es laudable que se conserve esta práctica. Es laudable que se conserve. Entonces ya esto de ponerse de pie muchas veces viene impulsado, como te digo, por los sacerdotes que tienen a veces una forma de como querer innovar o modernizar la liturgia, despegándola de todo lo que en su riqueza espiritual está presente a través de la tradición y que viene sobre todo con un sentido un poco más protestantizado. La liturgia de los protestantes es de pie, todo es de pie porque no están viviendo una realidad, sino un simbolismo. Muchos a veces han reducido la liturgia a meros símbolos y por eso hasta reducen el sentido de las prácticas cristianas, las despojan de su sacralidad, de su piedad, de su belleza, de su ornamentación, porque las quieren reducir solo a un símbolo y eso está muy mal, muy mal. Pero como te digo, no es que esté prohibido quedar de pie. ¿Verdad? Si yo estoy de pie en ese momento, como ya está de pie la gente, si estoy de pie, no es que sea pecado, no está como algo contrario a lo que está establecido en las rúbricas para el momento de estar de pie. Pero, y lo vamos a ver más adelante porque se va a leer todas esas rúbricas también, pero si yo quiero ponerme de rodilla en ese momento, nada obsta, y más bien es un signo digno de alabanza. Eso es lo que significa laudable, ¿verdad? Digno de alabanza. Y ya era una recomendación del Papa, al final, que nosotros aquí estábamos diciendo, ¿verdad? En este momento solo resulta apropiado. A ver, discúlpenme, ya me fui para otra parte del texto. Dice aquí, hay que aprender de nuevo a arrodillarse, sobre todo ahí donde este gesto ha sido echado en olvido. Solo así podremos orar en comunión con los apóstoles y los mártires, en comunión con todo el cosmos. Solo así podremos guardar la unidad con el propio Jesucristo. Entonces, esta recomendación creo que tiene mayor peso, no solo porque la hizo un cardenal X, sino porque este cardenal llegó a ser pontífice de la iglesia y como pontífice lo vimos con cuánto amor, con cuánta piedad y devoción celebraba la sagrada liturgia el Papa emérito Benedicto XVI. Y él lo dijo, ¿quieren combatir el protestantismo? Celebren bien el santo sacrificio de la misa. Fue la recomendación que le dio a los obispos el Papa. Celebren bien la misa. Y lo dice alguien que lo vivía. Alguien que lo vivía. Sí. Gracias, hermano Leslie. Bueno, pues gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Vamos a terminar nuestra formación por cuestión de tiempo. Vamos a cerrar con nuestra oración final. Walter, Pongámonos en la buenas presencia noches. del Señor. Buenas noches. Soy Eira de la Ciudad de México. Una pregunta rápida. Yo tengo Sí. una duda, no tanto de arrodillarse, es respecto a los cantos. Yo he estado, bueno, tengo un poco de formación con un sacerdote durante 18 años o un poco más. Y él siempre nos ha enseñado que el silencio eucarístico, después de recibir a nuestro Señor, ya no debemos cantar, es estarlo adorando y es estar hablando con él. ¿Esto es correcto o se debe de estar cantando? Porque también acudo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y Es ahí cierto, pasa generalmente... pero vamos a tocar, hermana, el tema de los cantos también ok. aquí. Vamos a Vale. tocar lo que es el silencio Entonces en la me liturgia. espero a y cuando sea el momento. Vale, gracias, correcto. Y Walter. eso le iba a pedir, que por favor anote Claro, su claro. duda, que la tenga Sí. ahí,
porque cuando toquemos la sección dedicada al canto litúrgico, Ah, ok. vamos a abordar el tema. El espacio del silencio en la liturgia, que es muy fundamental, que el Papa también aquí lo aborda, lo vamos a tocar y ya tengo ok. aquí las anotaciones de las rúbricas. Entonces, sí lo tengo presente. Pero agradezco que haya Gracias. hecho que otros se den cuenta de que vamos a tocar este tema también. Vale. Gracias, Gracias. mil. Buena noche. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para finalizar este momento de formación. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, Padre misericordioso, por permitirnos vivir este momento de formación, que nos ayuda a vivir cada vez más plenamente las celebraciones litúrgicas, las celebraciones del misterio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a que esta información empape nuestra mente y sobre todo llene nuestros corazones para vivir con coherencia la fe que profesamos. Que María Santísima y los santos y ángeles rueguen por nosotros y nos alcance de ti las bendiciones que necesitamos en nuestro hogar y en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos sin prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices te precamur. Tuque prince milicia celesti, Satan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias.